Buenas. Aló, aló. Buenas. Hola, Hola. buenas tardes. Buenas tardes. Bien, habemos 7 conectados. ¿Será que se les hizo tarde igual a mí? Creo que vamos a dejar siempre la clase mejor a la 1:15 porque siempre vengo ajustado con el tiempo para dar la clase. Entonces creo que vamos a quedar mejor a la 1:15 siempre. No, habemos solo 7. Vamos a tener que empezar así. Quería quería mostrarles que ya más o menos estuve trabajando en la plataforma. Estuve algunos días ahí, entonces solo quería mostrarles lo que hay para cuando necesiten entrar. Bueno, tenemos la plataforma de ingreso a la clase. Pueden entrar a ver la sección de la clase, el aula virtual. Pues yo agregué ahí alguna introducción sobre qué trata la clase, pues, y una bienvenida, que debería haberlo hecho desde antes, pero pues, muy tarde se me asignó la clase. Está también el mismo link, que es el que usamos siempre para ingresar a la clase. Aquí está disponible también. Y hay algunos foros que no muy usados, pero sí nos piden que los hagamos siempre. Eh, Como uno de ellos es, una vez que entren a la clase virtual, van a poder ver este foro que dice anuncios y novedades. Aquí cualquier tema adicional que tenga que ver con la clase o no, o algo académico, aunque no es necesariamente termodinámica, pues aquí se lo vamos a poner. Algo que sea de interés para quien decida poder leer algo más sobre eh, algún asunto académico o algo para que les pueda ayudar en el desarrollo de su carrera. Eh, También hay otro foro, que este es un foro de consulta. Digamos, si alguien ha llevado clases o cuando lleven clases de alguna carrera, algún diplomado en el extranjero y sea en línea, siempre hay foros de consultas, que es algo similar a lo que hacemos nosotros ahora por WhatsApp. Esta plataforma siempre está dando un poquito de problema. Aquí es algo similar. Aquí ustedes pueden ingresar, le dan a réplicas y escriben alguna consulta que tengan sobre la clase. Aquí dice primera unidad, entonces le dan replicar y al replicar pues se le abre la ventanita para poder hacer alguna consulta. Eso si desean hacerlo por la plataforma. Y bueno, está también el WhatsApp, donde creo que el WhatsApp es mucho más rápido para poderlo ver la consulta. Y un foro cafetería, este pues es un procedimiento que nos han dicho que tenemos que hacerlo, pero es como algo donde ustedes quisieran practicar entre ustedes. Es muy usado para cursos en el extranjero, donde hay alumnos de diferentes países, entonces es como un chat, pero a nivel de la plataforma. Está ahí si lo desean usar, si no, pues está el WhatsApp siempre. Y tengo lo que es el calendario de exámenes. Si alguien no recibe la presentación, pues aquí está el calendario de exámenes. Nada más que estén descargables, entonces pueden tenerlo de referencia. Esto solo es la introducción.
Luego, aquí pueden ver un cuadro que dice unidad 1 y aquí pueden ingresar y les va a abrir esta ventana. Esta ventana nuevamente hay una introducción, una presentación corta de lo que trata la primera unidad, la duración de la unidad, la referencia del texto y lo más importante, estos 4 puntos que se van a ir llenando a medida que se vaya dando la clase. Está la guía metodológica, que no es más que el temario que les dimos también en la presentación al inicio, que aquí está también, lo pueden descargar. Las presentaciones, a medida que vamos avanzando, pues aquí van a estar disponibles. Ya se subió la misma que les envié por WhatsApp al 1 de julio. Al terminar la clase de aquí al miércoles, pues aquí agregaría otra que sería la presentación de estos 3 días, de hoy, martes y el miércoles. Y aquí vamos a estar también subiendo los links para que puedan ver los videos de cada una de las clases que vayamos dando. Aquí van a estar disponibles. También cuando deje tareas, que ya voy a dejar la primera, aquí vamos a subir cuáles son los incisos de las tareas para entregar el día del examen. Aquí cualquier otro tema que tengamos, pues aquí van a estar disponibles los documentos. Entonces, repasando, pues entran al aula virtual, hay una introducción, hay algunos foros, en caso que quieran platicar aparte del WhatsApp. Calendario de exámenes, entran a la sección de primera unidad y aquí les ingresa toda la documentación que vamos a ir generando y que necesitan para sus estudios. Videos de la clase, presentaciones, temarios. Y si en algún momento se requiere algún ejercicio desarrollado aparte de los del día de la clase, pues los podríamos estar subiendo acá para que también lo descarguen y lo tengan de referencia. Entonces eso es lo de la plataforma. Al pasar a la segunda unidad, pues habría otro cuadrito igual a este que diría segunda unidad. Y ahí podrían ingresar para estar haciendo para las referencias a todos los contenidos de la clase. Entonces, eso era lo que quería que vieran. Ingeniero. Creo que no compartí la pantalla, ¿verdad? Sí, eso le iba a decir, que no estaba compartiendo. Me pasé 15 minutos. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Bueno, no me había fijado que no había compartido la pantalla, entonces otra vez, también para aprovechar de que ya vi que ingresó bastantes alumnos. Cuando comencé solo habíamos como 7. Les había mencionado que ya estuve trabajando en la plataforma. Pueden entrar en el caso, bueno, aquí yo lo que están viendo son las clases que yo tengo asignadas, entonces entran al curso que les corresponde, en este caso termodinámica. Pueden ver al ingresar, hay una introducción de lo que trata la clase, algún mensaje ahí motivacional. Está el link, que es el que vamos a estar utilizando siempre para ingresar a las clases. No sé, creo mencioné de que creo que mejor vamos a dejar que las clases siempre sean a la 1:15, porque siempre se me hace justo para lograr estar a la 1. Entonces es mejor para tener un poquito más de tranquilidad, mejor a la 1:15, quedemos ya desde ahorita. Así como ahora les mandé mensajito de que a la 1:15, también hay algunos foros para que puedan practicar entre ustedes. Es utilizado para cuando se hacen clases o diplomados en el extranjero y hay alumnos de diferentes nacionalidades, pues utilizan foros para practicar, foros para hacer consultas. Pueden hacerlas aquí o pueden hacerlas por WhatsApp, cualquiera de los dos lados. Y está el temario calendario de exámenes, perdón, y la forma de calificación que lleva en la presentación que yo les di. También, que aquí donde empezó a ingresar la mayor parte de los alumnos, creo que por esta parte donde iba, les había mencionado que aparte de la bienvenida y la introducción, hay un cuadrito donde está la primera unidad. Le dan clic a ese cuadrito, pues les abre este otro cuadro. En este otro cuadro está nuevamente una introducción, alguna información sobre el tiempo que va a durar la primera unidad, el texto de referencia, pero lo más importante son estos ítems, que donde está la guía metodológica, que no es más que el temario, que también está en la presentación. Está la presentación que se van a ir subiendo a medida que se vaya terminando cada semana. El miércoles voy a subir la parte de presentación, complemento de hoy, martes y miércoles. Y vamos a ir subiendo también, acá van a tener los links para entrar a los videos. Ahorita pues solo tenemos 2 clases.
posiblemente hoy o mañana suba el video de ahora y así van a poder estar ingresando a los videos de las clases. Son links de YouTube, entonces los va a redireccionar a un link de YouTube. Y aquí van a estar las presentaciones. Posiblemente al terminar esta unidad, esta cantidad de clases link de clases sean aproximadamente unas 6 o unas 8 videos. La presentación se va a ir actualizando. Entonces, tienen disponible ya la información que se va a ir generando en el primer contenido o el contenido de la primera unidad. Va a estar disponible ya en la plataforma. También en algún momento vamos a habilitar algunos links que ahí van a subir las tareas. Ahí van a subir la documentación de cuando se hagan los exámenes. Se van a ir habilitando. Ahí en su momento, pues antes de esos días, vamos a volver a entrar para explicarles cómo, para que no tengan atraso en esa parte. Eso es en cuanto a la presentación. Creo que eso era lo que quería mostrarles. Ahora sí vamos a regresar a lo que es la clase. Creo que nos quedamos con el ejemplo de la turbina. Entonces, hoy vamos a tomar lo que es un ejemplo que en este caso no es ejemplo desarrollado, sino que de la guía de ejercicios del libro. Sí, creo que este ejercicio no lo hicimos, que es el de una bomba. Nuevamente es un ejercicio sobre los conceptos de energía, balance de energía, eficiencia, transformación de energía, primera ley de la termodinámica, y en este caso es el ejercicio 250 del libro, de la octava edición de termodinámica de Senge. Y el libro menciona en el ejercicio que se tiene una bomba, que trabaja elevando presión de un fluido, convirtiendo trabajo mecánico en trabajo de flujo o trabajo hidráulico. Se determina que esta es una bomba de gasolina que consume 3.8 kilowatts de potencia eléctrica. Esta bomba, aquí tiene anexo un motor eléctrico. Ese motor eléctrico consume 3.8 kilowatts de potencia eléctrica cuando está trabajando. Si la diferencia de presiones en la descarga y succión de la bomba es 7 kilopascales y los cambios de velocidad y altura son despreciables, determina el flujo volumétrico máximo posible de la bomba. Determina el flujo volumétrico que puede bombear la bomba para cumplir estas condiciones, o sea, un consumo de 3.8 kilowatts, ese se convertiría en el trabajo de entrada. En este caso vamos a ver todo el sistema como la bomba y lo que es el motor, todo en conjunto. Entonces el trabajo eléctrico que nos menciona el libro sería el trabajo de entrada para el sistema. Tenemos un cambio de presión de 7 kilopascales, es decir, que presión de salida menos presión de entrada es igual a 7 kilopascales. La velocidad o la energía cinética debido al fluido, a la salida y la entrada, vamos a considerar despreciable. El cambio de altura vamos a considerar despreciable. Y nos piden determinar el flujo volumétrico de la bomba. Vamos a ver, estos datos que están aquí son los que nos da el libro. La vez pasada era lo que hacíamos, primero leíamos el ejercicio, luego mirábamos la imagen y luego tenemos los datos de entrada o los datos disponibles para desarrollar el ejercicio. Hasta ahorita solo tenemos 4, lo que es el diferencial de presión, trabajo de entrada, y energía cinética igual a 0, energía potencial igual a 0, y con esto encontrar lo que es el flujo volumétrico. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, antes de eso, no recuerdo si lo mencionamos en un momento, vamos a hacer un balance de energía para encontrar cuál es el flujo disponible para la bomba, pero antes de eso, cuando hacíamos el balance de energía,
que es esta imagen que tenemos aquí. Lo voy a cambiar en la forma del puntero. Esta imagen que tenemos aquí es el balance de energía. Viene de la primera ley de la termodinámica. Toda la energía que entra menos toda la energía que sale es igual al cambio total del sistema. Si el sistema trabaja como flujo estacionario, este valor es igual a 0 y solo me quedan las energías que entran y salen. Habíamos hablado también que la forma de transferir energía lo podemos hacer por medio de calor, el calor que entra menos calor que sale, trabajo que entra menos trabajo que sale, y nos quedaría también adicional, no recuerdo si los ejercicios anteriores lo incluían, una energía de masa que está entrando y una energía de masa que está saliendo. Ahora, ¿cómo podemos encontrar la energía de masa que está entrando y está saliendo? Normalmente los calores y trabajos son valores que nos da el libro. Trabajo pues lo realiza un motor o lo consume el motor. Calor puede ser porque nos dan cuántos kilowatts de calor está entrando o saliendo de un sistema, pero en la masa cambia un poco. Puede ser que lo que nos den es un flujo. Ahora bien, ¿cómo calculo la energía que se debe a ese flujo que está entrando y está saliendo? Es decir, si esta es gasolina, aquí está entrando un flujo de gasolina y está saliendo por la parte superior. Y en este caso, como en flujo estacionario, la misma cantidad de flujo, en caso de masa que está entrando por este punto, es la misma cantidad de masa que está saliendo por este punto. Pues esa energía que tiene la masa antes de entrar y que tiene la masa cuando está saliendo, la vamos a calcular de esta forma. Energía de una masa, que es igual a la misma masa, multiplicado por una presión y multiplicado por un volumen específico. En el caso de líquidos, vamos a considerar que el volumen específico antes y después es el mismo. ¿Por qué? Porque vamos a considerar que es incompresible, que no lo podemos comprimir, dado que es un líquido. Si fuese un gas, en ese caso sí cambia, pero como es un líquido, pues lo vamos a considerar constante. Volumen específico, pues es volumen entre flujo másico, bueno, entre masa. Si esta masa me lo están dando a razón de velocidad con que está entrando y saliendo, es decir, que en lugar de kilogramos me lo dan en kilogramos por segundo, pues este resultado van a ser kilowatts. Si solo me dan en masa, en kilogramos, pues este resultado va a ser kilojoules por kilogramo, similar a como he estado viendo en los ejercicios anteriores. Entonces, ahora vamos a incluir en el balance de energía, aparte de los términos de calor y trabajo, vamos a incluir una masa que entra y una masa que sale. Esto lo vamos a incluir solo cuando tengamos un sistema abierto. Recordando que un sistema abierto es aquel en el que hay una masa entrando y saliendo y consideramos la bomba como un sistema, pues hay una masa entrando de gasolina y una masa saliendo de gasolina. Si fuese un sistema cerrado, pues no tendríamos este flujo de gasolina, sino que solo fuese un recipiente donde no hay movimiento de masa. Bueno, acá abajo apunté una relación de masa y volumen, solamente para tenerlo ahí de recordatorio, un recordatorio de mecánica de fluidos y de física, donde este volumen específico, pues es el volumen que yo tengo de una sustancia entre la masa de una sustancia. Si yo tengo un flujo volumétrico, lo puedo expresar de esta forma, flujo volumétrico entre una tasa de flujo de masa, o flujo másico. Flujo volumétrico entre flujo másico. Entonces, estas son dos formas que lo vamos a utilizar en las fórmulas cuando lo veamos en algún momento. Entonces, ahorita ya podemos pasar nuevamente a lo que es el balance de energía. Recordando este término, tenemos nuevamente el balance de energía. Toda la energía que entra menos toda la energía que sale va a ser igual al cambio del sistema. Si el sistema está en una condición, en un estado de flujo estacionario, este cambio de energía es igual a 0, así como lo tenemos acá tachado. Ahora bien, ¿qué energías están entrando y saliendo de la bomba? Este es el balance de energía con todas las energías que pueden estarse transfiriendo. Pero vamos a ver cuáles son 0 y cuáles tienen un valor. Una bomba, vamos a considerar en este caso que el sistema no tiene pérdidas por calor. Vamos a considerar que no hay flujo de energía hacia afuera o hacia adentro del sistema debido a calor. O sea que vamos a despreciar cualquier calor que salga por las paredes de la bomba. También vamos a considerar que no hay
una fuente de calor externa que nos esté entregando calor. Entonces, todos estos valores son igual a 0. Trabajo que entra. Sí tenemos un trabajo que entra. Mencionamos que el ejercicio nos menciona que la bomba en conjunto consume 3.8 kilowatts de la red eléctrica. Entonces, esta sería nuestro trabajo de entrada. Trabajo de salida. Pues una bomba no produce trabajo, una bomba consume trabajo. Lo que entrega es energía hidráulica, en este caso al fluido, que es lo mismo también que decir entrega energía mecánica al fluido. Entonces, no tengo un trabajo de salida. Una turbina, la parte donde está el rotor, sí produce trabajo, pero consume energía hidráulica. Entonces, una bomba es como una turbina trabajando a la inversa. Y vamos a tener una energía contenida en la masa que está entrando y una energía contenida en la masa que está saliendo. Entonces, podemos resumir, luego de hacer algunos despejes, solo nos van a quedar 3 términos: trabajo de entrada, energía de entrada por una masa y energía de salida por una masa. Si pasamos estos dos al otro lado de la igualdad, pues nos queda que el trabajo de entrada va a ser igual al cambio en la energía de la masa. Masa que está entrando, masa que está saliendo. Entonces, esto, como ya vimos hace un momento, tenemos otra forma de expresarlo. La energía de la masa que sale va a ser igual, según esta fórmula, a la masa que está saliendo, masa en el punto 2, por presión 2, por volumen específico 2, menos la energía de la masa que está entrando. Nuevamente, aplicando esta fórmula, sería masa 1, presión 1, por volumen específico 1. Aquí hay que recurrir otra vez al concepto de flujo estacionario, porque yo tengo masa 2 y masa 1, pero ya recordando, ya dijimos, ya mencionamos, perdón, que en flujo estacionario la masa se mantiene constante. La masa que entra y que está saliendo en un volumen abierto o un sistema abierto es constante. Entonces, tanto masa 2 como masa 1 es el mismo valor. Entonces, yo lo podría sacar de esta resta y dejarlo como un factor común. También, como es un fluido incompresible, la densidad no cambia, el volumen específico tampoco va a cambiar. Por lo tanto, el volumen específico en la salida o el volumen específico en la entrada es el mismo. También lo puedo sacar como un factor común. Y adentro me quedaría solo la diferencia de presiones, porque esa presión sí cambia. Bien, así como tenemos ahorita, nosotros tendríamos un resultado en kilojoules, masa por volumen específico y un cambio de presiones sería igual al trabajo de entrada. Pero si nosotros le agregamos un flujo másico, o sea que a la masa le agregamos un punto, nuestro resultado va a ser kilojoules por segundo, lo que es igual a kilowatt. Por lo tanto, al símbolo del trabajo de entrada le tengo que agregar un punto. Bien, ¿qué más? Yo puedo sustituir volumen específico, recordando nuevamente la relación entre masa y volumen, donde volumen específico es igual a un volumen entre una masa. O lo puedo expresar como un flujo volumétrico entre un flujo másico. Como en el dato nosotros lo que tenemos es flujo volumétrico, pues nos conviene mejor sustituirlo de la segunda forma. Decir que este es un flujo de volumen específico, por lo tanto, yo sustituyo este valor de acá, lo sustituyo por completo por este término. Es decir, que en lugar de volumen específico, lo que voy a tener es una división entre el flujo volumétrico entre flujo másico, que sería este término de acá. Pero como yo ya tengo un flujo másico multiplicando y le estoy agregando otro flujo másico dividiendo, yo puedo cancelar estos dos valores. De esa forma, realmente no necesito conocer el flujo másico. Al final se cancelan. Y todo me queda en términos de flujo volumétrico. Flujo volumétrico, si lo tenemos, no, perdón, flujo volumétrico es lo que estamos buscando.
Tenemos diferencial de presión, nos mencionan 7 kilopascales. Y tenemos el trabajo de entrada, sí tenemos el trabajo de entrada, que es 3.8 kilos. Entonces, así es la interpretación del ejercicio. Nuevamente, flujo estacionario. No tenemos transferencia de energía por calor. Solo tenemos un trabajo entrando, que es el trabajo eléctrico. Y sí tenemos energía entrando y saliendo por una masa. Y esa energía yo la puedo expresar por esta relación. Luego, aplicando el balance de energía, pues llegamos a este término. Y aquí yo puedo sustituir volumen específico por la relación flujo volumétrico entre flujos másicos, cancelo los flujos másicos y me queda esta ecuación donde todos los valores ya son conocidos. Llegando a ese punto, pues, ¿qué nos falta? Simplemente despejar para el flujo volumétrico, porque el flujo volumétrico es lo que me piden. ¿Qué flujo volumétrico necesito yo para consumir este trabajo y provocar este cambio de presión al fluido que es gasolina? Solamente necesito despejar, pasar a dividir la diferencia de presiones y eso me queda una relación de trabajo de entrada, 3.8 kilowatts entre 7 kilopascales y eso me da 0.543 metros cúbicos por segundo. Eso es el flujo volumétrico. ¿Qué más? Bueno, si nos fijamos, bueno, ese es el resultado. Si nos fijamos, tal vez alguien se pueda preguntar por qué dice flujo volumétrico máximo. Pues bien, vámonos a al último término que encontramos, este de acá. Si se fijan, nosotros sustituimos directamente el trabajo de entrada como el trabajo eléctrico, que es 3.8 kilowatts. Ese trabajo es el que el motor de la bomba consume de la red eléctrica. Si se fijan, lo sustituimos directamente. Para poder haber hecho esto, yo tuve que haber dicho que ese trabajo en su totalidad pasa al eje de la bomba y en su totalidad pasa al fluido. Es decir, que la bomba sería 100% eficiente. Pero realmente no es así. Siempre hay una pérdida en el motor, hay otra pérdida en el eje y hay otra pérdida internamente en la bomba. Entonces, el trabajo de entrada que termina llegando al fluido es menor que 3.8, el real. Pero lo máximo que puede llegar al fluido es 3.8 kilowatts. Y cuando este valor es máximo, pues su flujo volumétrico es máximo. Quiere decir que entre más pérdidas tenga yo del motor a la bomba, más pequeño va a ser este valor. Y entre más pequeño sea este valor, menos flujo volumétrico voy a poder manejar. Por eso es que si yo sustituyo 3.8 kilowatts, yo voy a tener el máximo flujo que puedo mover. A medida que yo tengo pérdidas, este flujo volumétrico va a disminuir. Y a eso se debe que el ejercicio diga el flujo máximo. Bueno, ese es un ejercicio de una bomba. Sí, ese es un ejercicio de una bomba. El siguiente ejercicio es muy similar. Y no sé, ¿alguna consulta hasta ahorita? Bueno, no hay consultas. Bueno, ya vemos 27. Alguien me preguntó, en el caso de las personas que trabajan, yo creo que no hay problema en que no puedan entrar, pero obviamente no podemos, en algunos casos no podemos dejar el trabajo por ingresar a la clase, dado que el horario es un poco, bueno, es directo, bien atravesado en el día. Entonces, para los que están laborando aún en la situación es difícil. Entonces, en ese caso no hay problema. Para eso es la idea de subir los videos y mandar las presentaciones para que puedan en la noche, pues los que no pudieron en el día puedan ver la clase en la noche. Con eso no hay problema. Creo que para el examen sí habría que ver un día antes o 2 días antes, ponernos de acuerdo en todos si mantenemos la hora del examen a la 1 p.m. o si prefieren mejor hacerlo en la noche, o una noche que todos estemos de acuerdo, todos podamos. Puede ser la misma semana, otro día, pero un horario diferente para que no haya problemas con los que tienen inconvenientes por el trabajo. Creo que eso lo podemos hablar la otra semana, tipo lunes. La otra
otra semana, el miércoles, el examen. Podemos hablarlo tipo lunes. Si se me olvida, pues que alguien me recuerde para ponernos de acuerdo. Bien, vamos a ver un ejemplo más. Es muy similar a este. Es exactamente igual, mejor dicho. En cuanto al concepto, o sea, es una bomba moviendo un fluido. Tal vez su procedimiento de desarrollo sea diferente o los datos que tengamos sean diferentes. O quizás en este sí tengamos pérdida. Y este es el caso de este ejercicio. Es también una bomba, nada más que a diferencia de la anterior, ya no es gasolina lo que estoy moviendo, sino que estoy moviendo lo que es aceite. Es el ejercicio 274 del libro. Pueden verlo en el libro para ver el enunciado, pero el enunciado aquí está. Tenemos una bomba de aceite que consume 44 kilowatts de potencia. Es decir, que de la red eléctrica consume 44 kilowatts. Vamos a ver ahí unos mensajes en el chat. No, yo no pasé lista. No pasé lista. No hay problema. Bien. Bueno, no sé si entró y logró escuchar lo último que mencionamos. Mencionamos que vamos a... Yo también trabajo y tengo a veces inconveniente para estar a la 1 en punto. Entonces, mejor vamos a quedar las clases, mejor ya desde ahorita vamos a empezarlas siempre a la 1:15. Para ya estar claro con empezar a la 1:15. Lo otro también, que no hay problema, si alguien no puede venir a la clase, puede hacer uso de los videos y la presentación y verlos en la noche. Y solo sería de poner de acuerdo para el examen, porque también hay varias personas que trabajan y puede ser que no se les haga difícil hacer el examen en la 1. Entonces, si todos estamos de acuerdo, podríamos hacer el examen no el miércoles, sino que jueves o viernes, a cualquier otra hora donde todos puedan y todos estén de acuerdo. Entonces, eso fue lo último que hablamos. Entrada, ingeniero, muchas gracias. Sí, yo Bueno. trabajo también, me parece muy bien. Gracias. Bueno, está bien. Está bien. Bien. Pues es que la verdad, no sé la verdad por qué fue programada a la 1 de la tarde esta clase. No sé si es que realmente estaba ya ocupado todos los demás catedráticos o porque al final o el horario en la matrícula tal vez haya sido el problema. Bien, retornando al ejercicio. Bueno, tenemos una bomba de aceite que consume 44 kilowatts de potencia eléctrica cuando bombea 0.1 metros cúbicos por segundo. Bueno, aquí ya nos están dando flujo volumétrico. En la ejercicio anterior más bien era el flujo volumétrico lo que nos preguntaban. 0.1 metros cúbicos de aceite con una densidad de 860 kilogramos por metro cúbico. Los diámetros de los tubos de succión y descarga son 8 centímetros y 12 centímetros respectivamente. Es decir, en esta parte que es la succión, que es la entrada a la bomba, tiene un diámetro de 8 centímetros y en la salida, que también se le conoce como descarga, tiene una salida de 12 centímetros de diámetro. Se determina que el aumento de presión del aceite por la bomba es 500 kilopascales. Me están diciendo que presión 2 menos presión 1 es igual a 500 kilopascales. La eficiencia del motor es 90%. Calcular la eficiencia mecánica de la bomba. Aquí hay que hacer una pequeña separación porque en el ejercicio anterior consideramos la bomba con el motor como un todo, como un solo sistema. Aquí por la forma en que me lo están preguntando, porque me están preguntando la eficiencia mecánica de la bomba y me lo separan con la eficiencia del motor. Entonces es posible, ahí cuando vayamos a desarrollar el ejercicio, que tengamos que dividir el motor como un sistema y la bomba como otro sistema. ¿Qué datos tenemos? Bueno, tenemos el trabajo eléctrico, que son 44 kilowatts. Tenemos el flujo volumétrico, que es 0.1 metros cúbicos por segundo. Tenemos la densidad, en este caso es aceite, 860 kilogramos por metro cúbico.
Por el aceite se mantiene sobre la superficie del agua porque es menos denso. Tenemos el diámetro de entrada, 8 centímetros, diámetro de salida, 12 centímetros, diferencial de presión, 500 kilopascales, eficiencia del motor, 90%, y vamos a considerar que la diferencia de altura entre la entrada y la salida de la bomba es igual a 0. Eficiencia del motor me dan 90%. ¿Qué quiere decir este 90%? Que el motor consume 44 kilowatts, pero de estos 44 kilowatts, solo el 90% transfiere a este eje que tenemos acá. Como podría llamarlo, potencia en la flecha. Esta potencia en la flecha, también para cuando trabajamos en mecánica lo conocemos como potencia al freno, o lo pueden conocer como VHP. Es el dato que trae la placa del motor. Si el motor dice 10 HP, porque es lo común, es porque me están diciendo que le entregan el eje 10 HP. No es la potencia que consume la red eléctrica. Muchas veces cuando vemos la placa y medimos voltaje por corriente nos puede dar mayor, pero es porque la placa del motor lo que trae es la potencia que me entrega en el eje, o potencia al freno. Ese es un dato ahí adicional. Bien, de estos 44, solo 90% se transfiere al eje. Luego me preguntan la eficiencia de la bomba. Es decir, una vez que la bomba recibe esta potencia en el eje, ¿cuánto transfiere al fluido? Eso es lo que me están preguntando. Por lo tanto, para conocer la eficiencia solo de la bomba, necesito conocer la potencia en el eje. Pero para conocer la potencia en el eje, tengo que saber cuánto me entrega el motor al eje. No cuánto consume, sino cuánto me entrega. Entonces, creo que ya analizando el ejercicio ya podemos pasar al desarrollo. Sí. Antes voy a explicar cómo están aquí los datos. Quizás a veces paso de una diapositiva a otra y no les explico para dónde moví los datos. Bueno, tenemos nuevamente la imagen para usarla de referencia. Y arriba de esta línea tenemos los mismos datos que encontramos según el enunciado. O sea, todos estos son los datos que tenemos disponibles para desarrollar el ejercicio. ¿Qué podemos ver primero? Digamos que quiero saber primero cuánta potencia tengo en el eje. Para eso yo puedo relacionar la eficiencia del motor eléctrico, que es un dato que yo conozco porque me lo dan como 90%. Bien, ¿cuál es el objetivo de un motor? Pues entregar potencia en el eje. Entonces, esa va a ser mi término en la fórmula de eficiencia. ¿Cuánto produzco versus cuánto me cuesta producir esa potencia? O qué logro con un motor versus cuál es el costo. O para producir esta potencia, ¿qué necesito consumir? Hay varias formas de poderlo manejar. Vamos a decir que sería cuánto entrega el motor entre cuánto consume el motor. Cuánto me entrega el motor sería el trabajo en el eje. Cuánto me consume el motor sería el trabajo eléctrico de 44 kilowatts. Yo lo que estoy buscando es el trabajo en el eje. Por lo tanto, este trabajo eléctrico pasa a multiplicar al otro lado y reordenando me queda de esta forma. Trabajo en el eje va a ser igual a la eficiencia del motor por trabajo del motor eléctrico. En el caso de ser una tasa, pues se convierte en potencia. Y me dice de que de esa potencia que yo conozco, que son 44 kilowatts, perdón, solo el 90% logra entregar en el eje. O sea que el otro 10% se pierde en el motor. Y eso me da que solo 39.6 kilowatts es lo que el motor me entrega en el eje. 39.6 kilowatts. Los otros 4.4 kilowatts se pierden acá en el motor. Buena parte de esos kilowatts puede ser por el calentamiento, por pérdida por calentamiento en el motor. Eso sería el trabajo en el eje. Esta es la parte, bueno, la parte
más sencilla del ejercicio. Ahora vamos a interpretar la eficiencia desde el punto de vista de la bomba, que es lo que me están pidiendo en el ejercicio, eficiencia de la bomba. Nuevamente, ahorita vimos que el objetivo en el motor es entregar una potencia en el eje, pero muchas veces entre este dispositivo que es el motor y la bomba, los dos, el objetivo cuando ven por separado sea diferente, no sea el mismo. ¿Cuál es el objetivo en la bomba? Transferir energía al fluido. Lo puedo llamar como un trabajo entregado al fluido, como está aquí. Pero ¿qué necesita consumir la bomba? Si yo digo que la bomba solo es esta parte de la imagen, necesita consumir la potencia en el eje. Quiere decir que lo que en el motor es el objetivo, en la bomba es el consumo. Esa es una forma de verla. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la bomba? Transferir energía al fluido. ¿Cuál es el consumo? Pues un trabajo en el eje. Aquí sí tengo que corregir esta parte. Aquí es trabajo en el eje. No me había fijado que no lo había corregido. Antes de mandárselo lo voy a corregir, pero quedémonos con que es trabajo en el eje. Es decir, que esta bomba necesita consumir la potencia que el motor me entregó en el eje para producir la energía que le voy a entregar al fluido, que lo puedo llamar energía hidráulica, pero en este caso lo vamos a llamar energía mecánica. Recordemos que cuando era una turbina, la energía mecánica es la energía que el fluido me entregaba a la turbina. Como una bomba trabaja al inverso, energía mecánica va a ser la energía que la bomba me entrega al fluido. Solo porque es un concepto desde el punto de vista que una bomba es como una turbina trabajando al inverso. Entonces lo puedo sustituir como la fórmula o el símbolo de energía mecánica. Y mi eficiencia de la bomba pues quedaría como energía mecánica que entrego al fluido entre energía en el eje. Que esa energía en el eje es la que me entrega el motor, que la encontramos anteriormente como 39.6. Pues bien, tenemos trabajo en el eje o potencia en el eje, pero no tenemos el cambio de energía mecánica en el fluido. Y esa la podemos encontrar por la fórmula de energía mecánica, visto en una de las diapositivas cuando vimos la parte teórica, la parte de conceptos. Bien, esta es la ecuación que incluye todos los términos. Aquí pues haría falta restarle pérdidas, pero vamos a considerar que una vez que el fluido entra y sale, esas pérdidas que pueden haber adentro por fricción o burbujas o turbulencias, las vamos a considerar despreciables en el caso del fluido. Entonces, esta energía mecánica, ya sea incremento o disminución de energía en el fluido, la vamos a poder calcular con esta ecuación. Esta ecuación me relaciona las condiciones de salida, o sea, condiciones en este punto, menos las condiciones de entrada, es decir, las condiciones en este punto. Esas condiciones son la diferencia de presiones, diferencia de energías cinéticas y diferencias en energía potencial. De todos estos términos que tenemos, primero para simplificar, habíamos mencionado que íbamos a considerar despreciable el cambio de altura. Es decir, que este término lo podemos cancelar y hacerlo igual a 0. Y solo nos queda la ecuación de la energía mecánica en términos de presiones y velocidades. Presiones, diferencial de presión, pues ya me lo dan, 500 kilopascales, pero no tengo las velocidades. Y aquí hay que recurrir a la ecuación de continuidad vista en mecánica de fluidos. ¿Qué me dice la ecuación de continuidad? Que el flujo másico, el flujo volumétrico, el flujo volumétrico es igual antes o después, al menos que tenga una fuga o esté ingresando fluido por otro lado. Entonces, si yo tengo un conducto entre dos puntos, la ecuación de continuidad me dice que se mantiene el flujo volumétrico. Por lo tanto, aquello que miramos de velocidad por área se tiene que mantener constante. Velocidad por área es el caudal o el flujo volumétrico. Si el área disminuye, pues para compensar el flujo volumétrico, si el área disminuye, la velocidad tiene que aumentar. O si la velocidad disminuye, el área tiene que aumentar. Todo para que esa multiplicación velocidad por área se mantenga constante.
Entonces yo puedo decir que en el punto 1 y en el punto 2, voy a regresar, en este punto y en este punto, ya lo hemos mencionado, tengo el flujo volumétrico constante, por lo tanto velocidad por área tiene que ser constante. Entonces, yo aquí ya despejé, pero realmente aquí yo tuve que haber puesto aquí, primero, velocidad por área es igual a flujo volumétrico. Pero como ya esa parte es repaso mecánica de fluidos, pues voy a partir directamente a ya haber despejado para la velocidad de esa ecuación. Solamente que el área, ¿cuál sería el área? Pues el área por el cual está circulando ese flujo. En este caso, en el punto 1, como lo ven aquí, yo lo rotulé como velocidad 1, el área que voy a relacionar, que pasaría a dividir, por eso está el diámetro y al cuadrado, y pi está en la parte de abajo, sería el área en la entrada, es decir, lo relacionaría con un diámetro 1. Y esos valores yo ya los tengo. 4, que es una constante, es porque aquí yo tendría que haber utilizado el radio, pero como estoy utilizando el diámetro, tengo que dividir entre 4 para compensar. Flujo volumétrico, que es igual a 0.1 metros cúbicos por segundo. Y los demás datos, diámetro que ya lo tengo, que son 8 centímetros. Teniendo el cuidado que si yo quiero tener metros por segundo, estos centímetros los tengo que pasar a metros primero. ¿Por qué? Porque el flujo volumétrico está dado en metros cúbicos. Si lo tuviese en centímetros cúbicos, sí lo dejo directamente como 8 centímetros. Y aquí hubiese tenido centímetros por segundo. Pero yo quiero metros por segundo. Hay que tener cuidado siempre a la hora de ingresar las unidades en qué, las magnitudes en qué unidades las estoy ingresando. Entonces, velocidad en el punto 1 me da 19.89. Haciendo lo mismo para el punto 2, nada más que allá el flujo volumétrico es el mismo, punto 1, pero el diámetro va a ser 12 centímetros, o sea, 0.12 metros al cuadrado, y eso me da 8.84 metros por segundo. Haciendo una pequeña comparación, vemos que en la entrada la velocidad es 19.89 y el diámetro es 8 centímetros. En la salida, el diámetro es más grande, por lo tanto, el área es más grande. Para compensar la ecuación de continuidad, si yo aumento el área en la salida, la velocidad tiene que disminuir. Entonces, aquí podemos ver el cumplimiento a la ecuación de continuidad. Tiene una velocidad en la entrada, pero como la salida tiene mayor área transversal, pues la velocidad es más lenta. Eso es para encontrar las velocidades. Bueno, ¿qué me resta? Pues ya tenemos casi todos los datos. Tenemos casi todos los datos. Ya podemos reemplazar en la ecuación de la energía mecánica, el cambio de energía mecánica que le estamos encontrando para poder aplicar esta fórmula para la eficiencia de la bomba. Diferencial de presiones, pues ya lo tengo, 500 kilowatts, perdón, 500 kilopascales, entre la densidad, que son 860 kilogramos por metros cúbicos. Siempre hay que tomar en cuenta el fluido que estamos trabajando, porque es muy común trabajar con agua, entonces a veces por inercia colocamos 1000 directamente, pero eso nos podría dar un error. Entonces siempre recordemos verificar qué fluido me está diciendo el enunciado. En este caso me está diciendo que es aceite y el aceite tiene una densidad menor a la del agua, 860 kilogramos por metro cúbico. Y diferencial de las velocidades al cuadrado, pues velocidad 2, 8.84 al cuadrado, menos velocidad 1, 19.89 al cuadrado, entre 2 por 1000. Ahora bien, ¿por qué divido entre 1000? Si en la fórmula aquí no estaba. Esta ecuación me da los resultados en joules. Si yo sustituyo, si se fijan, en la parte de la presión, yo sustituí 500, pero 500 es kilopascales, o sea, 500,000 pascales. Para mantener que el resultado me dé joules, yo tuve que haber reemplazado aquí 500,000. Y eso me ha dado aquí joules. Pero como ingresé 500, este resultado me va a dar kilojoules. Este resultado me da kilojoules. Ahora bien, el segundo término, así como está, me da joules. Entonces, si el primer término lo estoy dejando en kilojoules,
y el segundo me da joules, yo tengo que dividirlo entre 1000 para que el segundo también me quede en kilojoules. Y así mantener la uniformidad en las unidades. Si no lo divido entre 1000, yo estaría sumando kilojoules más joule, y eso me va a dar un dato erróneo. Entonces yo tengo que sumar kilojoules más kilojoules. Eso también para tenerlo en cuenta a la hora de estar desarrollando ejercicios y sobre todo a la hora del examen. Bueno, resolviendo esta suma, yo tengo 0.341 kilojoules. Recordando que cuando yo tengo este símbolo es kilojoules por kilogramo. Bueno, joules por kilogramo o kilojoules por kilogramo. En nuestro caso es kilojoules por lo que acabo de mencionar, por la forma en que ingresamos los valores. 0.341 kilojoules por kilogramo. Pero yo necesito este valor en forma de tasa, así como está aquí, o sea, con una E mayúscula. Esto es kilowatt, pero yo tengo kilojoules por kilogramo. Necesito pasarlo a kilowatt. Y una forma de pasarlo a kilowatt es multiplicarlo por un flujo másico. ¿Por qué? Porque si multiplico por un flujo másico, yo voy a tener multiplicada esta división por kilogramos sobre segundo. Si arriba tengo kilogramos y abajo kilogramos, pues cancelo y me queda kilojoules por segundo, y eso es igual a kilowatt. ¿Cómo encontramos el flujo másico? Ahora sí lo vamos a ocupar el flujo másico. ¿Cómo vamos a encontrar el flujo másico? Bueno, creo que en el ejercicio anterior nosotros relacionamos volumen específico como un volumen entre masa. Yo puedo hacer lo mismo, nada más que ahora despejar para la masa, pero necesitaría tener volumen específico, y el volumen específico no lo tengo. Pero sí tengo la densidad. Y realmente la densidad no es más que el volumen específico al inverso. El volumen específico es metros cúbicos sobre kilogramos. Y la densidad es kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, si me han dado el volumen específico, lo único que tengo que hacer es dividir 1 entre volumen específico, y eso es igual a la densidad. Bien, entonces yo necesito flujo másico para terminar de resolver. Pero flujo másico no lo tengo. Pero sí sé que densidad es igual a masa sobre volumen. O sea, el inverso del volumen específico. El volumen específico es volumen sobre masa. Yo despejo masa. Si yo paso volumen específico al otro lado de la igualdad, pasa a multiplicar y me queda que el flujo másico va a ser igual a la densidad multiplicada por el flujo másico, el flujo volumétrico, perdón. Y si yo tengo un flujo volumétrico, entonces el resultado va a ser flujo másico. Eso lo podemos hacer incluyendo las unidades en el cuaderno. Podemos probar a multiplicar kilogramos por metro cúbico por metro cúbico sobre segundo. Bien, continuamos. Yo puedo, de repente, puedo encontrar la masa, sustituir los valores, o lo ingreso en la fórmula y lo hago directamente en la fórmula. Tengo la densidad, tengo el volumen, el flujo más, el volumen, en este caso en forma de tasa, o sea, volumen, flujo volumétrico. Sustituyo, me queda 860, que es la densidad, por 0.1, que es el flujo volumétrico. Entonces, de esta forma, yo incluyo, aquí yo incluyo kilogramos por metro cúbico, aquí metros cúbicos por segundo, y este último que era kilojoules por kilogramo. Entonces, al al eliminar unidades, pues el resultado me queda kilojoules por segundo. Kilojoules por kilogramo es este, perdón, y me queda kilojoules por segundo, que es igual a kilowatt. Igual a 36.35 kilowatts. Si ya tenemos este valor, que es lo que la bomba entrega al fluido, pues ya puedo aplicar la división, que es la eficiencia. 36.35 entre 39.6, es decir, cuánto entrega la bomba
versus cuánto consume la bomba. Entrega 0.918, es decir, que entrega 91.8% de lo que recibió en el eje. Vamos a regresarnos un poco a la imagen. Es decir, que si aquí recibió 36, ¿cuántos? 39. De estos 39, que es lo que le entregó el motor al eje, la bomba entrega 36 a lo que es el fluido. Si lo vemos como un todo, de estos 44, al fluido solo le terminan llegando 36 kilowatts aproximadamente. De forma más exacta es 36.35. Es decir, que hay casi 8 kilowatts de pérdida desde que la energía se mueve desde el motor al eje, a la bomba y de la bomba a lo que es el fluido. Entonces, eso es la eficiencia de la bomba. Posiblemente en el ejercicio, y eso fue en uno de los ejercicios que hicimos, después de preguntarnos la eficiencia por separado del motor y de la bomba, nos pueden preguntar cuál es la eficiencia total de todo el conjunto motor y bomba. ¿Cuál hubiese sido esa eficiencia? Nuevamente, como les he recomendado, no memorizarse la fórmula, sino el concepto. Analizar qué entrega todo el conjunto. Y todo el conjunto entrega la energía mecánica, el cambio de energía mecánica en el fluido. ¿Y qué consume todo el conjunto? Consume 44 kilowatts. En ese caso, nuestra eficiencia hubiese sido 36.3 entre 44. Es decir, lo que se le entrega total al fluido entre lo que consume todo el conjunto motor y bomba. Esa hubiese sido la eficiencia, si me hubiesen preguntado, la eficiencia del motor y bomba en conjunto. Bien, ese es el último ejercicio del capítulo 2. Bueno, el último ejemplo del capítulo 2. Pasaríamos, bueno, yo voy a dejar una tarea de referencia. ¿De dónde salió el punto 423? Vamos a revisar. Este punto 423... ok. Aquí es en la operación aritmética de este valor. Este valor, el correcto es punto 423. Por alguna razón aquí yo no lo actualicé, pero el correcto es punto 423. Luego de resolver esta ecuación, esta fórmula aritmética debe darnos punto 423. Y ese es el valor correcto. Vamos a comprobarlo. Punto 423 por punto 1 por 860. Sí, punto 423. Sí, aquí es punto 423 el resultado de esta fórmula aritmética. Vamos a ver qué más. Ok, sí, esa era la única consulta que hay ahorita. Bien, antes de pasar ya a contenido del tercer capítulo, pues el primer y dos capítulos tiene que ver con la estudio de la primera ley termodinámica, la que me dice que la energía no se puede crear ni destruir, solo transferirse o transformarse de un tipo a otro. Puede ser de calor a trabajo, de trabajo a calor. Pero para eso vamos a necesitar estudiar todo desde el punto de vista de un sistema, ya sean sistemas cerrados, sistemas abiertos. Para desarrollar los ejercicios, pues, para encontrar un trabajo, un calor o flujo volumétrico, vamos a hacer uso del balance de energía, de la ecuación de energía mecánica, o podríamos hacer uso también de la ecuación de conservación de energía, que es aquella que me dice que todo el cambio de energía de un sistema es igual a energía cinética más energía potencial que hay en el sistema. Eso es capítulo 1, repaso, casi todo repaso, más unos conceptos. Y capítulo 2, primera ley de la termodinámica. Capítulo 3, también es primera ley de la termodinámica, pero con otros conceptos.
Ahora vamos a ver propiedades de las sustancias puras. Bien, en los ejercicios anteriores encontramos calor, trabajo, a base de balance de energía, a base de ecuación de energía mecánica, a base de la ecuación de conservación de energía, pero no nos interesaba conocer tan exacto las propiedades de las sustancias. No nos interesaba qué temperatura tenían las sustancias. En el caso de la bomba del aceite y de la gasolina, no nos interesaba qué temperatura tenía antes y después, nada más la presión, en ese caso solo la presión, pero no nos interesaba saber un concepto que tenemos por ahí que se llama entalpía, si estaba sufriendo algún cambio de estado, eso no nos interesaba, solo nos interesaba los valores que podemos medir en presión, calor y trabajo. Pues ahora sí vamos a tomar en cuenta esas propiedades adicionales que no hemos estado considerando. Vamos a considerar ahora a qué temperatura, si está en estado líquido, en estado de vapor, si está dando un cambio de estado, y esa es la parte que después va a regir todos los demás temas de ahora en adelante, hasta termodinámica 2. Si está sufriendo un cambio de estado, ¿qué más podría ser? Si es líquido comprimido, si es vapor sobrecalentado, más adelante vamos a ver qué son esos conceptos. ¿Qué otro dato no nos interesaba hasta ahorita? Bueno, volumen específico, sí, porque lo necesitamos para algunos desarrollos de los ejercicios. Energía interna, no nos interesaba, al menos que lo ocupásemos, pero lo encontrábamos mediante la ecuación de conservación de energía. Bien, ahora vamos a ver propiedades de las sustancias puras. Y aquí vamos a empezar a usar ya lo que son las tablas termodinámicas que están al final del libro. Entonces, en algún momento vamos a tener que dejar la presentación e irnos a las tablas cuando estemos desarrollando algún ejemplo. Entonces, pero antes de eso vamos a aprender a usarlas. Y eso trata este capítulo. Pero antes de aprender a usarlas, vamos a ver cuáles son esas propiedades que vamos a necesitar. Bien, una definición que está en el libro al iniciar este capítulo es que es una sustancia. Creo que ya mencionamos algo en los capítulos anteriores, pues una sustancia es toda aquella que mantiene una composición química fija en cualquier parte, como ser el agua, el helio, bueno, y gases como dióxido de carbono. Puede estar formado por varios elementos o compuestos químicos, pero siempre que sea una mezcla homogénea. ¿Qué quiere decir? Toda aquella sustancia que nosotros podamos medir, contener, y que tiene una composición fija y una mezcla homogénea, como tener un gas en un recipiente, tener aire, o que estos recipientes sea agua, incluso puede ser un sólido. Todas esas son sustancias puras. Pero si yo mezclo en este recipiente un porcentaje de líquido y otro de vapor, esto ya no es una sustancia pura. ¿Por qué? Porque dentro del sistema yo tengo un líquido o una sustancia con una mayor densidad y otra sustancia con una menor densidad. Entonces, esa mezcla ya no es homogénea porque sus propiedades cambian de un punto a otro. Aquí hay otro ejemplo en el caso del líquido con aire. También esta no es una sustancia pura. Realmente hay dos sustancias. El líquido por separado sí sería una sustancia pura y el aire por separado sí sería una sustancia pura. Pero ya viéndolo como mezcla, esta no es una sustancia pura porque no es una mezcla homogénea. No es una mezcla donde todas sus propiedades en cualquier punto se mantienen iguales. Eso es, en ese caso, no es una sustancia pura. Entonces, con eso ya nos podemos hacer una idea de qué es una sustancia pura. Fases de una sustancia. Pues esto es como un repaso de física, donde se empiezan a ver fases de una sustancia. Las fases más conocidas pues son líquido, sólido, líquido y gas. También recordando de física, a nivel molecular, yo puedo diferenciar el sólido como aquella sustancia donde las moléculas se encuentran en una posición fija.
líquido, donde las moléculas se pueden mover, girar, y el gas cuando hay un mayor desorden en el movimiento de las partículas. En este caso, pues ahí hay unas imágenes donde podemos mostrar, en el caso de una sustancia sólida, una sustancia líquida y una sustancia gas. A medida que yo paso de sólido a líquido y de líquido a gas, pues las moléculas empiezan a moverse con un mayor desorden. Y eso hace que en el caso de gas estén más separadas y lo convierten en una sustancia mucho menos densa que un líquido y a su vez mucho menos denso que un sólido. Y esto, ¿quién lo puede provocar? Pues una adición de energía. Y esa energía puede ser calor. Calor que después provoca un cambio en la energía interna. Y ya recordamos que energía interna tiene que ver con aquella energía a nivel molecular de las sustancias, visto en los capítulos anteriores. Entonces, el gas tiene una mayor energía interna porque sus moléculas están teniendo una mayor velocidad y un mayor desorden. Incluso chocan entre ellas y eso hace que sea menos denso. Eso es para diferenciar las primeras propiedades de una sustancia pura. La primera es en qué estado se encuentra o en qué fase: sólido, líquido y gas. Ahora bien, la sustancia puede encontrarse en cualquiera de esas tres fases, pero también puede estar cambiando de una fase a otra. ¿Qué cambios puede ser? De líquido a sólido, de líquido a vapor, o de sólido a líquido, o de vapor a líquido. Eso lo vamos a llamar procesos de cambio de fase. También es un pequeño repaso de física, donde teníamos varios procesos de cambio de fase, entre ellos la ebullición, que es el cambio de líquido a vapor. O lo podemos decir cuando el agua está hirviendo. Cuando el agua está hirviendo, lo que está haciendo es un proceso de ebullición, está cambiando de líquido a vapor. Tenemos el proceso de condensación. Condensación es el proceso de vapor a líquido, es cuando se está condensando el agua, que sería el proceso inverso de ebullición. Solidificación, que es el proceso de líquido a sólido, y el inverso sería la fusión, que es de sólido a líquido. Digamos que cuando nosotros decimos que una sustancia se está derritiendo, lo que estamos diciendo es que está en un proceso de fusión de sólido a líquido. ¿Ya? Realmente lo más correcto sería decir que está en proceso de fusión. Bueno, eso es en cuanto a los procesos de cambio de fase. Este y el anterior, pues un repaso de física. Ahora sí vamos a entrar a términos que son propios de termodinámica. Ahorita vamos a ver estos conceptos así a manera de texto, después lo vamos a ver a manera de un gráfico, tal vez con un gráfico se comprenda mejor. Vamos a ver ahora el concepto de líquido comprimido y líquido saturado. ¿Qué es líquido comprimido y qué es líquido saturado? Pues líquido comprimido o subenfriado es la sustancia que se encuentra en estado líquido y por debajo del punto de cambio de estado de líquido a vapor. Es decir, que si yo tengo un líquido, que en el caso pensemos en el agua, si yo tengo un líquido a temperatura ambiente sería alrededor de 25 grados. Pero ¿a qué temperatura el agua ambiente cambia de estado? O sea, ¿a qué temperatura hierve? ¿a qué temperatura? Sí, ¿a qué temperatura hierve? Sería a 100 grados, en teoría, ¿verdad? Entonces, si el agua que nosotros tomamos, está en líquido, pero aparte de eso está por debajo del punto donde cambia de líquido a vapor, se le va a llamar líquido comprimido. En otras palabras, el agua que tomamos es líquido comprimido. ¿Por qué? Porque está en estado líquido, pero aparte de eso, está muy por debajo de su cambio de estado de líquido a vapor. Luego tenemos líquido saturado. ¿Cuál es la diferencia? Es la sustancia a la cual se encuentra a punto de iniciar cambio de estado a vapor o puede ser viceversa. ¿Qué quiere decir? Que si en lugar de tomar agua de la refri que está helada, venimos y agarramos agua hirviendo, esa agua está a 100 grados. Y a 100 grados es cuando el agua empieza a hervir. Entonces, ese momento donde empieza a hervir
es cuando nosotros vamos a llamarlo líquido saturado. No cuando ya está hirviendo, sino justo en el momento que llegó a 100 grados y está a punto de empezar a hervir. Ese momento lo vamos a llamar líquido saturado. Y esa va a ser la diferencia entre líquido comprimido y líquido saturado. Ingeniero, ¿Sí? ¿y no hay algún término cuando el líquido está a punto en su punto de fusión? Al inverso, de vapor a líquido. Sí, no, Perdón, de líquido a sólido. correcto. Sí, pero no lo vamos a estudiar en termodinámica, por lo menos para este temario. Pero sí está, creo que sí existe el término, ahorita se me escapa, pero creo que en uno de los gráficos que vamos a ver ahí sale. Sí, es cuando está en sólido, ¿qué podría ser? Un metal. A temperatura ambiente está sólido, pero no ha empezado a derretirse. A medida que lo calentamos hasta llegar al que se pone color rojo y empieza a quererse derretir, ahí sería el cambio de sólido a líquido. Tengo que ver el término, cómo se le llama en termodinámica. Creo que en uno de los gráficos más adelante está cómo se le puede definir. Está a punto de solidificación. Bueno, manteniéndonos en la parte de líquido y vapor, hay otro término similar. Así como dividimos líquido comprimido y líquido saturado, también podemos dividir vapor saturado, vapor sobrecalentado. Vapor saturado es la sustancia que se encuentra a punto de iniciar cambio de estado de vapor a líquido. Es muy similar al anterior. En el anterior era cuando estaba a punto de iniciar a cambiar de líquido a vapor. Pero ahora con el vapor saturado va a ser cuando la sustancia está a punto de cambiar de vapor a líquido, es decir, hacer el proceso inverso. Eso va a ser vapor saturado, o sea, decir vapor a 100 grados centígrados, donde empieza a condensarse. ¿Y qué va a ser vapor sobrecalentado? Pues va a ser aquel vapor que está por arriba de ese punto donde empieza a condensarse. Ese va a ser vapor sobrecalentado. Ahora bien, el punto donde un líquido está a punto de empezarse a evaporar y hasta el momento donde todo el líquido ya se evaporó, ese es un proceso. Ahorita solo mencionamos que el líquido saturado es cuando el líquido está a punto de convertirse en vapor. Pero imaginémonos un recipiente con una cantidad de agua. Lo empezamos a calentar hasta que llega a 100 grados centígrados y está a punto de empezar a hervir. Ahí es líquido saturado. Pero lo seguimos calentando, o sea, lo seguimos teniendo en la estufa, la hornilla, donde sea, y empieza a hervir. En ese momento se está evaporando. Pero como ya se está dando un cambio de estado, ya no es líquido saturado. En ese momento realmente tenemos ya dos estados. Tenemos líquido y tenemos vapor. Ese momento donde yo tengo esa mezcla de líquido y de vapor, yo lo voy a llamar mezcla saturada. Es el momento donde el agua que yo tengo se está empezando a hervir o está ya hirviendo, mejor dicho, donde ya hay un porcentaje de esa masa que ya se convirtió en vapor. En ese momento lo vamos a llamar mezcla saturada. Y vamos a ver qué dice el libro. Las condiciones de líquido saturado y vapor saturado indican el punto en donde la sustancia está a punto de iniciar un cambio de estado, pero el cual no ha iniciado, sino que un poquito más de calor que le agreguemos y empieza a cambiar, pero no ha iniciado a hacer el cambio. Pero una vez que ya inició el cambio, se tiene una mezcla de líquido y vapor. A esa mezcla se le llama mezcla saturada de líquido-vapor. Ya tengo la misma sustancia, pero, o mejor dicho, sí, tengo dos sustancias, aunque su composición química sea la misma, pero su propiedad de densidad es diferente. Entonces tengo la mezcla de líquido-vapor. Esa mezcla no necesariamente es cuando el líquido está pasando a vapor, puede ser el inverso también, cuando el vapor está pasando a líquido. En el caso de cuando nosotros enfriamos, el caso de que nosotros estuviésemos condensando vapor, también es una mezcla saturada.
Ahora bien, ya hablamos líquido saturado, perdón, líquido comprimido es cuando yo tengo una sustancia en estado líquido por debajo de su punto donde empieza a evaporarse. Líquido saturado cuando se encuentra en el momento justo a punto de empezar a evaporarse. Tenemos vapor saturado, el momento donde el vapor está a punto de empezar a condensarse. Y tenemos vapor sobrecalentado, cuando el vapor está por arriba de ese punto donde se condensa. Tenemos la mezcla saturada, que es el proceso desde que una sustancia empieza a cambiar de estado hasta que termina a cambiar de estado. Y en los puntos intermedios tengo una mezcla de líquido y vapor. Ya vamos a terminar un poco por la parte teórica. Quizás verlo así solo en texto sea un poco confuso, pero vamos a ver en forma de gráfico para entenderlo un poco mejor. Pero antes de eso, vamos a hablar sobre la relación temperatura de saturación y presión de saturación. Bien, ¿qué es cada una de ellas? Pues es las condiciones en las cuales se da la saturación de una sustancia o la mezcla de saturación. Como mencionamos hace un momento, la zona de mezcla es cuando yo tengo una sustancia cambiando de estado. Diciéndolo de otra forma sería un ejemplo de la zona de saturación cuando el agua ya está hirviendo. Podemos decir que el agua se encuentra en su zona de saturación y esa zona de saturación se da a una temperatura y una presión dada. A la presión y temperatura a la cual una sustancia está cambiando de estado, lo vamos a llamar temperatura de saturación, presión de saturación. Y esa presión de saturación y temperatura de saturación es una combinación única de una sustancia. Es decir, si una sustancia, el agua, ¿a qué temperatura hierve cuando está al ambiente? Hierve a 100 grados centígrados. ¿Qué presión tiene el agua cuando hierve a 100 grados centígrados? Pues la presión atmosférica, que sería 101 kilopascales. Entonces, esa combinación de 100 grados centígrados y 101 kilopascales es una combinación única. Es decir, que a cada temperatura de saturación le corresponde una presión de saturación. O viceversa, a cada presión de saturación le corresponde una temperatura de saturación. Entonces, para ver un poco más, con un ejemplo, vamos a ver estas tablas. Esta es las tablas de propiedades del agua, de temperatura y presión. En este caso, temperatura y presión de saturación. Por ejemplo, si yo tengo que el agua está hirviendo a 100 grados centígrados, ¿qué presión yo tengo? 101 kilopascales, que es la presión ambiente. Entonces, siempre que yo tenga el agua hirviendo a 100 grados centígrados, siempre la presión va a ser 101 kilopascales. O viceversa, si yo tengo agua a 101 kilopascales, siempre va a hervir a 100 grados centígrados. Pero si yo cambio esta presión, yo también voy a cambiar la temperatura de saturación. ¿Por qué? Porque a cada temperatura le corresponde una presión de saturación, siempre cuando estemos hablando de cambio de estado. Es decir, si yo bajo la presión atmosférica de donde yo me encuentre, digamos, qué sé yo, 95 kilopascales, el agua no va a hervir a 100 grados centígrados, va a hervir a una menor temperatura. Y el ejemplo es, si alguien ha tenido la oportunidad de allá por Tegucigalpa, medir a qué temperatura está hirviendo el agua, van a ver que no hierve a 100 grados centígrados, pues el que hierva creo que como a 98 grados. ¿Cómo es eso posible? Pues la única forma de que eso sea cierto es porque la presión es menor. Es decir, la presión atmosférica en Tegucigalpa es menor a la presión atmosférica que yo tengo a nivel del mar. Esta presión es a nivel del mar. O sea que al nivel del mar el agua debería hervir a 100 grados centígrados. A medida yo subo de altura, Tegucigalpa por ejemplo, la presión disminuye. Entonces por eso en la zona central el agua no hierve a 100 grados centígrados, hierve un poquito menos. Creo que hay alguien queriendo hacer una consulta. No. Ahora imaginémonos un cambio de presión más drástico. Ese solo es un cambio de presión debido a la altura geográfica. O sea, un cambio en la atmósfera. Pero imagínense que nosotros cambiamos de presión bastante.
De 101 kilopascales bajemos a 12 kilopascales. Obviamente no hay ningún punto geográfico que me marque 12 kilopascales de presión. Esto tendría que ser en un elemento mecánico, podría ser una bomba, en la succión de una bomba. Si yo bajo de 101 kilopascales a 12 kilopascales, también voy a bajar la temperatura a la cual el agua hierve. Es decir, que a 12 kilopascales el agua hierve a 50 grados centígrados. Bajemos más todavía. Si yo pudiese bajar con una bomba de vacío, no de vacío, con una bomba, y yo bajo a 4 kilopascales, el agua herviría a 30 grados centígrados. Incluso si bajo todavía más, si yo logro bajar a un 1.23 kilopascales, el agua va a hervir a 10 grados centígrados. Ahora bien, pero podrá decir alguien, ¿cómo es que el agua va a hervir a 10 grados centígrados si a 10 grados centígrados el agua es helada? Bueno, eso es porque yo estoy variando la presión. A temperatura ambiente, 10 grados centígrados, el agua está helada y no hay forma de que hierva. Pero si yo bajo la presión mediante algún dispositivo mecánico, a 10 grados centígrados yo puedo tener la situación donde el agua está empezando a hervir. ¿En qué situaciones yo puedo tener que la presión sea tan baja que el agua empiece a hervir? Una situación muy común es cuando, si alguien ha escuchado o recuerda de mecánica de fluidos, lo que es la cavitación. La cavitación son burbujas que se forman en la tubería del agua antes de entrar a una bomba. Pero esas burbujas de agua realmente se dan por agua que se está evaporando. Entonces, si antes de entrar a una bomba yo tengo agua evaporándose, significa que la bomba en ese punto me bajó la presión lo suficientemente bajo como para que el agua empiece a hervir a la temperatura baja que esté. Entonces, esa es la relación entre temperatura de saturación y presión de saturación, que quiere decir que a una temperatura de 10 grados centígrados, temperatura de saturación, le corresponde una presión de saturación de 1.23. Siempre que sea la misma sustancia, esta combinación va a ser la misma. 10 grados centígrados con presión de 1.23 o 100 grados centígrados con presión de 101.4 kilopascales. La única forma de que esto cambie es que yo cambie de sustancia, porque cada sustancia se comporta de forma diferente. Entonces, eso es temperatura y presión de saturación. Cuando yo estoy teniendo el cambio de estado, esta temperatura y esta presión se van a mantener constantes. Cuando yo tengo el agua hirviendo, a la temperatura y presión que lo tenga, mientras se está dando el cambio de estado, se va a dar a temperatura constante y presión constante. Entonces, esa es la relación. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Bueno, creo que con esto terminaríamos por hoy. Bueno, vamos a verlo mejor con este gráfico. Este está mejor que este. Este tiene mejor. Para ver todo eso que acabamos de ver, imaginemos estos recipientes, desde el estado 1 hasta el estado 5. ¿Qué podría ser lo que tenemos acá adentro? Podría ser un agua, que es lo más fácil para conceptualizar todo lo que acabamos de ver en texto, en esa diapositiva. Imaginemos que tenemos agua a una atmósfera, sería 101 kilopascales. Ya continuando el ejemplo del agua para conceptualizarlo un poco mejor. Y digamos que comenzamos con agua a presión atmosférica a una temperatura de 20 grados centígrados, es decir, casi agua a temperatura ambiente. Imaginemos ahora que tenemos un gráfico donde en una vertical yo tengo la temperatura a la cual se encuentra el agua en cualquier momento. En este caso tengo una escala de temperatura desde 0 hasta 300 grados centígrados. Y en la horizontal imaginemos que tenemos volumen específico. Volumen específico es cuánto volumen ocupa cada kilogramo de agua. Bien, a medida que una sustancia líquida o sólido se empieza a calentar, recordemos un poco que de esta tiene un poco de dilatación volumétrica. Entonces, si en su volumen se dilata, quiere decir que un líquido o un sólido, cuando yo lo empiezo a calentar, su volumen específico empieza a aumentar. Luego, si cambia de estado, de líquido a gas o a vapor,
ese volumen específico se va a disparar mucho más rápido porque su densidad disminuye y hablamos que la densidad es el inverso del volumen específico. Entonces, yo tengo un gráfico aquí que me marca el comportamiento de una sustancia a medida que se va calentando y va cambiando de estado. Entonces, iniciamos con la figura 1. Imaginemos que tenemos agua, recién la agarramos de algún recipiente, la metimos en algún recipiente cerrado, lo tapamos a presión ambiente y 20 grados centígrados. Digamos que en ese momento yo me encuentro en este punto del gráfico. A 20 grados centígrados tiene un volumen específico cualquiera, que no sé. Pero le empezamos a suministrar calor. ¿Qué va a pasar a medida que le suministramos calor? Se va a empezar a calentar, va a empezar a subir la temperatura. En este punto yo me encuentro en un momento donde el agua no está, es líquida y está por debajo de su punto de ebullición o de cambio de estado. ¿Por qué? Porque como estamos a una atmósfera, el agua hierve a 100 grados centígrados por acá arriba, pero estamos acá abajo. Es decir, que nos encontramos en líquido comprimido. Líquido comprimido. Pero le suministramos calor, el agua empieza a calentarse, o sea, su temperatura empieza a subir, a subir, a subir hasta que llega a 100 grados centígrados. También sufre una dilatación volumétrica, por lo tanto su volumen empieza a aumentar un poco. Por eso tenemos que este gráfico, esta línea es como una diagonal, una pendiente alta. Pues bien, lo empezamos a calentar hasta llegar a 100 grados centígrados. Llegamos, calentamos y llegamos a este punto, al punto 2. Ese momento donde ya llegó al punto donde está a punto de empezar a evaporarse, lo vamos a llamar líquido saturado. Luego, llegamos al punto 3. Al punto 3, este líquido que yo tengo aquí ya empezó a evaporarse. Es decir, estoy en una mezcla saturada. Tengo una mezcla saturada entre líquido saturado y vapor saturado. Este líquido se está convirtiendo en vapor. Le estoy suministrando calor y este líquido está cambiando de estado. Constantemente está cambiando de estado. Ese cambio de estado, donde yo tengo dos estados, vapor y líquido, es una zona mezcla saturada, o lo podemos llamar zona de saturación también. También mencionamos que ocurre a una presión y a una temperatura. En este caso, como es agua a presión ambiente, se va a dar a 100 grados centígrados. Y todo este proceso va a ser una línea horizontal. ¿Por qué se va a ser una línea horizontal? Porque ya mencionamos que el cambio de estado se da a temperatura constante. Es decir, que desde punto 2 hasta que llega al punto 4 va a ser a temperatura constante. Aparte de eso, ¿qué más? Si nos fijamos, la presión no ha cambiado en todos los estados. Entonces quiere decir que toda esta línea me da la ruta de presión constante. Y esa presión constante es, en este caso, es una atmósfera, o sea, agua a presión ambiente. Bien, imaginemos que pasamos del estado 2 al estado 3. En el estado 3 ya hay un porcentaje de vapor, pero lo seguimos calentando hasta que llega al estado 4. Ese estado 4 es cuando todo el líquido, justo todo este líquido, terminó de convertirse todo en vapor. Justo en ese momento lo vamos a llamar vapor saturado. Y si aún así nosotros le seguimos dando calor, como ya todo se convirtió en líquido a vapor, ya no hay una zona de cambio de estado. Por lo tanto, aquí sí vuelve a aumentar la temperatura. Le seguimos suministrando calor hasta que llega a 300 grados centígrados. Como este punto 5 está por arriba del punto donde podría empezar a convertirse en otro estado, todo lo que esté arriba lo vamos a llamar vapor sobrecalentado. Entonces, esto es una forma de ver todo aquello que acabamos de ver hace algún momento. Tenemos la zona de líquido comprimido, líquido saturado, zona de mezcla entre líquido saturado y vapor saturado y vapor sobrecalentado. Este es un gráfico de temperatura versus volumen específico. Entonces, esa es una forma de ver
el proceso de cambio de estado y los términos que acabamos de aprender sobre mezcla saturada, líquido saturado, vapor sobrecalentado, vapor saturado y líquido saturado. Entonces, vamos antes de empezar a ver más conceptos, vamos a continuar mañana para que se asimile esto que acabamos de ver, para poder asimilar esto que acabamos de ver. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a mandar mejor la presentación, ya con lo que vamos a ver hoy y mañana, para que lo consulten y lo terminen de conceptualizar antes de empezar a ver más conceptos mañana y no se nos cargue tanto el día con tanto contenido. Entonces, no sé si hasta ahorita hay alguna consulta. Si no hay consulta, pues continuaríamos mañana a la 1:15 como quedamos, para tener ahí unos 15 minutos de diferencia y no estar en mi caso, pues se me hace muy justo llegar a la 1 aquí, que salgo a las 12 más el almuerzo, entonces termino llegando siempre pasado un poco de la 1. Entonces, si no hay otra consulta, pues continuamos mañana con la clase. Mañana vamos a seguir con estos mismos conceptos y le vamos a agregar más conceptos. Bien, entonces nos vemos mañana.